Y usted va a abrir su Biblia en Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 8, y luego del versículo 14 al versículo 29. Ahí está en la pantalla, Marcos, capítulo 9, del versículo 2 al versículo 8, y luego del versículo 14 al versículo 28. Aprovecho para dar gracias a Dios. Hoy estamos estrenando televisor. Gloria a Dios. Gracias a sus oraciones, a todos los que donaron. Muchas gracias por eso. Y también agradecer al Señor porque este fin de semana tuvimos un tiempo de refrigerio espiritual como familia. Estuvimos en un retiro familiar allá en Las Paletas. ¿Y cómo fue ese tiempo como familia? Excelente, increíble, venimos recargados, renovados. Entonces agradecer al Señor también por ese tiempo que tuvimos. En estos días subimos algunas fotos al grupo a nuestras redes para que las vean. Listo, estamos ahí, Marcos capítulo 9, versículo 2 al versículo 8. El tema de esta mañana lo he titulado así: una nueva etapa en el discipulado. Y voy a compartir algunas cosas que aprendí de un profesor del seminario cuando enseñó este pasaje. Una nueva etapa en el discipulado. No sé si ustedes han escuchado muchas veces antes de leer el texto que cuando tú te haces cristiano llegas a tus peores batallas. ¿Has escuchado esa frase que cuando tú te conviertes en cristiano las cosas se complican? Pero cuando uno lee los evangelios, lo que vamos a leer hoy, no es cuando tú te conviertes en cristiano que las cosas se complican. Según los evangelios, es mientras tú estás caminando en el discipulado que las cosas se están complicando. El discipulado es un caminar, y a medida que vas avanzando hay problemas más difíciles que los que tenías antes. Amén. En la vida cristiana, mientras avanzas en el camino de tu vida, vas entrando en una etapa del discipulado donde los problemas se intensifican, la vida se pone más difícil y las circunstancias y las relaciones con otras personas se complican. Y para poder enfrentarlo hay que estar preparados. Amén. Entonces quiero que leamos el texto desde ese acercamiento, que reflexionemos en lo que Jesús le va a enseñar a los discípulos cuando ellos van a entrar en una nueva etapa en el discipulado. Ellos van a entrar en un nuevo, en otro nivel, en otro tipo de caminar con Jesús que no estaban acostumbrados, donde los problemas se van a intensificar, la vida se va a poner más difícil, las circunstancias y las relaciones se complican. Y quiero que mientras lo leamos, pensemos eso. Dice el versículo 2: 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear.
Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice el versículo 6, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Pasemos al versículo 14. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno en la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que lo expulsaran al espíritu, pero ¿qué? No pudieron. Las cosas se están complicando en este discipulado aquí. Jesús le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: oiga esto, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Oiga esto, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, si me gusta cómo lo dice en la versión de las Américas, muy diferente a Reina Valera. Esta es la mejor traducción en esta parte. Jesús dice: ¿cómo que si tú puedes? Están dudando de Jesús. Él le dijo: todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciendo: el espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Oiga esto. Y cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Qué les dijo Jesús? Esta clase, dice esta versión, o este tipo de demonios, este género, nada, no puede salir, dice esta versión, sino con oración. No está la palabra ayuno en esta versión. El punto aquí es la oración. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, por favor, en esta mañana. A pesar de la debilidad de este predicador, por favor, que esto no sea un impedimento para que tú toques el corazón
para que tú llegues a las necesidades más profundas de los que vienen esta mañana con hambre y con deseo de recibir una palabra tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que la vida cristiana no todo el tiempo es serena, ¿cierto? No todos los problemas son fáciles de resolver. A veces, ¿han escuchado esa frase? Dios nos confunde con Rambo. Parece que Dios me confundió con Rambo. Me mandó a mí las batallas más difíciles. ¿Han escuchado esa frase? Bueno, cuando eso sucede, cuando la vida cristiana pasa de lo sereno a las batallas más difíciles, o cuando eso te vaya a pasar, porque eso es inevitable, no es que Dios te confundió con Rambo o te ha abandonado. Lo que pasa es que estás entrando en una nueva etapa en el discipulado de tu vida. Es un nuevo tiempo con Dios. Es otro nivel espiritual. Es donde vas a dejar de estar en la orilla y vas a entrar en la profundidad de tu relación con Dios. De lo contrario, si tú no haces eso, es lo que vamos a ver en el texto, esa nueva etapa que vas a vivir, los problemas, las circunstancias difíciles te van a acabar y te van a destruir si no estás preparado para eso. En el texto que acabamos de leer, Marco nos presenta a un Jesús que a partir del capítulo 8, los que estuvieron conmigo en el último sermón, en el versículo 27, hay un cambio en la vida de Jesús. Jesús ha dicho algo que ha cambiado todo para él y para los discípulos. Hay una nueva etapa que van a iniciar. Él ha revelado su identidad como el Mesías y ha dicho que su misión es sufrir en una cruz. Y le ha dicho a los discípulos que ellos también tienen que sufrir. O sea, hay un giro. Ellos deben que tomar su cruz como un estilo de vida para enfrentar lo que se les viene. Y tienen que renovar su espiritualidad. Por lo que se menciona aquí en el monte de la transfiguración. Ellos tienen que estar preparados, las cosas no van a ser igual. Jesús va a ir a Jerusalén, va a ir a enfrentar la cruz, va a morir, se va a complicar más las cosas. Entonces ellos están pasando una brecha. Ya dejaron de la etapa donde están asombrados por Jesús. Oh, ¿quién es este que aún los montes, las tormentas hace callar? Oh, ¿quién es este que los pecados perdona? Oh, ya les pasaron esa etapa de asombro. Ahora van a pasar una etapa de dificultad. Y para eso tienen que preparar su espiritualidad. Si antes orabas poco, ahora tienes que orar más. Si antes tenías excusa para ir a la iglesia, ya no las puedes tener, porque estás avanzando a otra etapa de tu vida. Si antes tenías excusa para leer la Biblia, para estudiarla, ya no las puedes tener porque estás entrando en otra etapa de tu discipulado. El discipulado a partir de este momento va a cambiar. La vida se va a hacer más difícil y tu espiritualidad tiene que ser más intensa. Un poquito más de contexto. En el capítulo 6 de Marcos, Marcos nos dice que los discípulos podían echar fuera demonios. Jesús los envió. Vayan y echen fuera demonios, sanen a los enfermos, y ellos lo echaban.
Dios lo respaldaba. Pero ahora en el capítulo 9 no pueden con un demonio. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Está en una nueva etapa del discipulado. Marcos nos dice, Jesús nos dice, se están enfrentando a un tipo de demonio con el que no se habían enfrentado antes. Por primera vez en Marcos escuchamos que hay tipos de demonios, hay clases de demonios, hay géneros de demonios que son más difíciles que otros. Es más, en el capítulo 1, miren los cambios. La gente traía los enfermos a Jesús, ¿se acuerdan? En su ministerio. Y los demonios, y dice que a Jesús a todos sanaba y expulsaba fuera demonios. Es más, en el capítulo 2 aprendíamos que Jesús estaba en su casa y le bajaron un paralítico. Y Jesús dice que al ver la fe de ellos, lo sanó. Pero ahora en el pasaje que acabamos de leer, hay un padre de familia que le cuesta creer. Hay un hombre que le cuesta ver a Jesús. Entonces, todo esto es porque están entrando en una nueva etapa del discipulado. Y ante esta situación, Marcos nos presenta a Jesús como el único que ha entendido lo que ha pasado. El único que ha entendido que las cosas ya no van a ser igual. Parece que los discípulos están distraídos, ellos no entienden lo que se les viene. Y nos presenta a un Jesús como un modelo de cómo nosotros debemos enfrentar nuestras batallas espirituales, nuestras difíciles batallas espirituales. Y lo primero que Jesús hace, en el versículo 2 al versículo 8, es que Jesús suba al monte a encontrarse con Dios. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Sube al monte a encontrarse con Dios. No voy a ahondar en muchos detalles de esta parte de aquí para hacer énfasis en el tema. Solo quiero resaltar que 6 días, dice el versículo, 6 días después que Jesús anunció que tenía que ir a Jerusalén y morir en una cruz, toma a 3 de sus discípulos. ¿Quiénes fueron? Pedro, Juan y Santiago. Y se retira con ellos ¿a dónde? A un monte alto, dice mi versión. Y por el Evangelio de Lucas sabemos que se cuenta también una historia que Jesús se retiró al monte alto a orar. Él sabe que algo difícil va a enfrentar. Él sabe que va a Jerusalén a enfrentar su muerte. Y lo mejor que puede hacer es: me retiro a un monte alto y voy a orar. Me voy a la montaña a orar. Y cuando uno estudia el Antiguo Testamento, cuando alguien subía a la montaña, se encontraba con Dios y las cosas, habían cambios. En la montaña, Moisés recibió los 10 mandamientos. O sea, en la montaña tú recibes instrucciones. En la montaña, Elías se encuentra con Dios mientras está huyendo de esta mujer que lo quería matar, y se encuentra con Dios en la montaña. En la montaña tú recibes fortaleza cuando tienes miedo. La montaña son esos tiempos a solas con Dios. Jesús se va al monte alto, se va a la montaña a encontrarse con Dios. En la montaña, Abraham fue a llevar a su hijo Isaac para sacrificarlo y conoció ¿a quién? No lo hagas. Cuando Isaac le pregunta, ¿qué dice él? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué dice Abraham?
Dios proveerá, y Dios proveyó. Jehová Jireh. En la montaña Abraham conoció al Dios que provee. En la soledad ahí, en la montaña, Jesús se retira todos los días. Es en la montaña donde Jesús ora todos los días. Es en la montaña donde nos encontramos con Dios. Así que, si la vida va a cambiar a Jesús a partir de este capítulo 8 y 9, Él tiene que encontrarse con Dios en la montaña. Si el discipulado de tu vida va a cambiar, si los problemas se van a intensificar, si la vida se está complicando, si las circunstancias o las relaciones son más difíciles, tienes que ir a la montaña a encontrarte con Dios para prepararte. Dígame amén. Y hay tres cosas que suceden a Jesús cuando, aquí está, cuando se encuentra con Dios en la montaña. Entonces te dice que él se va a orar a solas, a prepararse para lo que viene. Entonces él sube al monte y él se transfigura, es decir, cambia de aspecto. Los discípulos empiezan a ver la gloria futura de Jesús. Es un anticipo del Cristo resucitado en gloria. Están viendo lo que todavía no pueden ver. Pero en la montaña conversa con los profetas Moisés y Elías y escucha la voz de Dios. Permítanme explicarlo de esta manera. Marcos y Lucas nos dicen que mientras Jesús oraba, la apariencia de su rostro cambió y su ropa se hizo como blanca y resplandeciente. En otras palabras, él se transfiguró. Dice que de repente aparecen rodeados de gloria Moisés y Elías, conversando con Jesús. Y por Lucas, el otro pasaje donde se cuenta esto, dice que ellos conversaban de su partida a Jerusalén. ¿Qué iba a hacer Jesús a Jerusalén? Iba a morir. Estaban conversando de su muerte, de esa circunstancia difícil que él iba a enfrentar en la cruz. Pedro, no sabiendo qué decir, le pide a Jesús: vamos a hacer 3 enramadas para quedarnos más tiempo en este lugar. Pero una nube cubrió el lugar y oiga esto, se escucha una voz. Ya se había escuchado una voz en el cielo cuando Jesús iba a iniciar su ministerio. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue bautizado: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y cuando vinieron las tentaciones enseguida: si eres el Hijo de Dios, al este. Pero Jesús ya había sido afirmado por el Padre que yo soy el Hijo de Dios. Yo venzo esa tentación. Y ahora Jesús va a enfrentar la cruz y nuevamente escucha la voz del Padre en la montaña: este es mi Hijo amado, a él oí. Y eso fue suficiente. Podríamos decir que en la montaña Jesús recibió 2 confirmaciones de su decisión de ir a Jerusalén y enfrentarse a la cruz. La primera: voy a morir. Se va a orar y aparece Moisés y Elías. No quiero dar en los detalles de eso, lo que significa eso, pero más o menos es como una representación. Algunos dicen de la ley y de los profetas. Jesús está conversando con 2 profetas allí, dando a entender que todo lo que se anunció en el pasado, todo lo que dijeron Moisés y Elías, se va a cumplir ahora a través de Cristo. Están hablando de su partida a Jerusalén. Entonces hay como una confirmación de que lo que se ha dicho en las Escrituras tiene que pasar. Jesús, tienes que ir. Adelante, Jesús. Puede uno especular allí. Y la otra confirmación es la voz que sale de la nube: este es mi Hijo amado, a él oí. Es decir, la decisión que él ha tomado de ir a Jerusalén
Y morir en una cruz es correcta, está bien. Escúchalo, Pedro. Tú no quieres que él vaya a la cruz. Es más, Pedro quiere hacer 3 enramados allí para estar allí con Jesús y no quiere que Jesús baje. Otra vez el acelerado de Pedro, el torpe de Pedro que no entiende. No escucha lo que él tiene que ir a la cruz, él tiene que morir. Es inevitable que enfrente eso. Es inevitable que enfrente lo que estás viviendo. Tienes que atravesar eso. Tienes que sufrir por eso. En la montaña y en la soledad con Dios es donde tú recibes las fuerzas y te preparas para las difíciles batallas. Es en la montaña y la soledad con Dios cuando tú escuchas la voz de Dios y eres afirmado en tu identidad para enfrentar tus difíciles batallas. Te podría contar muchos testimonios, pero no tengo tiempo y no me ayuda la voz, de cómo muchas veces en la montaña de mi habitación, en la montaña de mi sala, a solas, cuando apenas iba a iniciar mis primeros pinilios como predicador, aprendía una canción, no sabía cómo orar, no sabía cómo adorar, no sabía, y trataba de buscar ayuda, y una vez me identifiqué con una canción y era Dios preparándome. Con manos vacías vengo a ti, no tengo más nada que darte. Y empezaba yo a orar con eso. Señor, no me siento digno, no tengo los dones suficientes, soy muy tímido, soy muy inseguro, pero aquí está mi corazón, mis manos, úsalas. Y Dios me revestía y cierta ocasión ahí orando a solas con el Señor tuve un sueño, no sé si hubo una visión, donde una hermana allá en la iglesia en Cartagena, en el bautisterio, había un bautisterio, cuando me estaban bautizando, estaba apenas empezando mi caminar con el Señor. Ustedes han visto el aceite de soya ese grandote que venden, así, y cuando me estaban bautizando, yo saliendo, cogí un aceite y me lo tiró así de ¡guau! Y me ensució todo el aceite en un sueño que tuve. Y empezó a decir: Luis ha sido ungido para la predicación de la palabra, oremos por él. Y yo no entendía lo que me estaba pasando ahí a sola mientras oraba o mientras soñaba. No entendía, pero Dios me estaba preparando. Una vez mientras estaba predicando la palabra de Dios, ya tenía como 3, 4 años, así apasionado como yo predico a veces, emocionado. Antes gritaba más, ya no grito casi, pero gritando, me dice una hermana: Luis, cuando yo te vi que estabas predicando, allá se ve mucho eso en Cartagena, yo te veía a ti que tenías aceite en las manos. Tuve una visión donde tú derramabas aceite en tus manos mientras orabas por las personas. Simplemente como para ilustrarles un poco de cómo Dios te habla y te va preparando para lo que vas a enfrentar. Me pasó cuando vine aquí al seminario también. Todavía no me habían llamado como pastor, y una vez estaban leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2, cuando Pablo cuenta su testimonio y su ejemplo de vida cuando les llegó el evangelio, y dice que él los trató como una madre que cuida a sus hijos. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y cuando yo leo ese texto, mi corazón se quiebra y llora porque me siento identificado, y después y no entendía, luego entiendo que era un llamado de que yo debía hacer lo mismo y que iba a iniciar un trabajo pastoral como Pedro, todavía no era pastor. Entonces es en esos momentos a solas con Dios donde tú recibes instrucciones, donde tú eres fortalecido y donde tú eres preparado para enfrentar tus batallas espirituales, como lo hizo Jesús. Amén. Ahora bien, en la segunda escena del texto encontramos la batalla difícil, la difícil batalla espiritual que Jesús enfrentó en 3 momentos. Hay 3 cosas que pasan en el texto cuando tú y yo vamos a enfrentar una nueva batalla. Se las pongo aquí enseguida. Primero,
se encuentra con la situación de que a los discípulos les cuesta echar fuera un demonio. El texto menciona que un hombre le pide a Jesús que libere a su hijo endemoniado porque sus discípulos no pudieron. Como les dije, pudieron en el capítulo 6, pero ahora no pueden en el capítulo 9, porque están en una nueva etapa. Una etapa donde los problemas se intensifican. Y yo me imagino a los discípulos entrando a enfrentar a este demonio. Jesús ha dicho que en este momento las cosas van a cambiar. Ellos ya tuvieron experiencia echando de fuera demonios y creen que la vida de oración que estaban teniendo va a ser suficiente para enfrentar este demonio, este nuevo problema. Y yo me lo imagino. Espíritu inmundo, te ordenamos en el nombre de Jesús, sal fuera. Y viene el demonio, venga, no salgo. No se puede que no dijimos bien las palabras. Espíritu inmundo, te ordenamos en el nombre de Jesús, sal fuera. Y viene el demonio, no salgo, tenga otro gancho y los noca. No pudieron. No pudieron echar fuera el demonio porque ellos no están listos para enfrentar esta clase de demonio. Jesús lo dijo al final. Este es un nuevo problema, algo más difícil. Y yo te preguntaría, ¿tú estás listo para lo que estás viviendo hoy? ¿O estás listo para lo que vas a vivir en 2 meses, una semana o en 2 años? Cuando las cosas se van a complicar. Tal vez algunos de los que están aquí presentes están enfrentando un demonio. Cuando uso la palabra demonio, quiero que la pensemos más amplio, ¿no? Pensemos también como un problema. O sea, un problema más difícil del que estabas acostumbrado en el capítulo 6. Este demonio es un problema aún más difícil. Tal vez muchos de ustedes están enfrentando un demonio, un problema más difícil. O ya lo enfrentaron, o lo vas a enfrentar. ¿Estás listo? La segunda escena, segunda situación difícil que Jesús enfrenta, es que se encuentra con un padre que le cuesta creer. En el capítulo 1 creían, en el capítulo 9 no creen, en el capítulo 2 le traen. Jesús ve la fe y aquí está viendo un hombre que no le cuesta creer. Y es curioso que esto se menciona en el texto como para resaltar y mostrar lo que les he estado viniendo, lo que les he estado diciendo. Que cuando tú avanzas en tu caminar con Dios, a veces las circunstancias y las relaciones también se hacen más difíciles de las que tenías antes. A veces te vas a relacionar con personas que creen mucho en Jesús, como el capítulo 1, pero otras veces te vas a relacionar con personas que les cuesta creer en Jesús. Y tú les vas a contar tus problemas y ya no te van a decir, sí, ánimo, tú puedes en el Señor. A veces te vas a encontrar con una persona que te diga, yo lo veo como complicado. Y gente que te va a debilitar tu fe. Gente así. Miren que antes de Jesús enfrentarse a este demonio, antes de entrar en la batalla, en el ring, en el cuadrilátero, Jesús hace unas preguntas. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Dice, desde su niñez, respondió.
Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo que si puedo? ¿Sí ves? Que a esta persona le está costando creer a Jesús, porque el problema no es fácil. Primera vez que en Marcos se menciona que un demonio está atormentando a una persona desde su niñez. En Marcos es primera vez. Jesús había echado demonios, pero no demonios o problemas que hayan atormentado toda la vida a una persona. Y a veces sucede así, de que tú has luchado con un problema toda la vida, y tú estás cansada, llamaste al pastor, llamaste al hermanito, oraron y no pasó nada. No. Y tú te desanimas porque llevas mucho tiempo en eso. Eso es lo que le está pasando a este señor. Los discípulos no pudieron. La tercera escena que vemos aquí, la tercera situación difícil con la que Jesús se encuentra, es que al echar fuera el demonio, el muchacho queda casi muerto. También es la primera vez que sucede eso en Marcos. Es un demonio que hizo mucha resistencia. No quería salir y lo deja casi muerto. Y ya hemos dicho, porque no es un problema difícil de solucionar. Y es posible que hay batallas espirituales que tú enfrentes a las 7 de la noche y las terminas a las 7 de la mañana con la vida de oración que acostumbrabas a llevar. Estás cargado y no sé, tuviste de urgencia en una clínica, tu papá está quebrantado de salud con un cáncer y tú estás allí en oración luchando y tú, gloria a Dios, salí de esto, Señor, obró. Pero hay batallas espirituales más difíciles que esa, que vienen a matarte y a destruirte. Este demonio venía a matar y a destruir. Tal vez vinieron batallas espirituales que simplemente te querían robar la paz, te querían llenar de ansiedad. Y, ay, el recibo público, ay, las deudas. Y son batallas, no las quiero minimizar, pero son batallas que le roban a uno la paz, la ansiedad y todo eso. Y con la vida espiritual que lleva, tú las puedes vencer. Pero hay batallas todavía más complicadas como la de este demonio, que no vinieron a robarte la paz, vinieron a destruirte. Este demonio quería matarlo. Y si tú no te encuentras con Dios en la montaña, no lo puedes vencer. No la puedes vencer. Tienes que ir a la montaña a encontrarte con Dios. Tienes que intensificar tu vida de oración. Tienes que buscar a Dios, pasar de la orilla y entrar a la profundidad de la intimidad con Dios. Es lo que Jesús les explica a los discípulos en la tercera escena de este pasaje. Él explica la importancia de la oración para las difíciles batallas. Cuando Jesús echa fuera al demonio, si ustedes notan, Marcos no se concentra en la reacción del Padre ni en la reacción de la multitud. Marcos se concentra en la lección espiritual que los discípulos necesitan comprender. El punto aquí es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos. El punto aquí es lo que tú debes aprender en tu relación, en tu caminar con Dios. Ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos? ¿Qué dijo Jesús? Este género no sale sino con oración. ¿Cuál oración? La oración que Jesús había tenido en el monte de la transfiguración.
La oración donde te encuentras con Dios en la soledad. La oración donde eres afirmado por Dios, eres mi hijo amado. La oración donde dependes completamente de Dios en tus decisiones. La oración donde vas a la soledad y escuchas a Dios, tienes que hacer esto. Recuerda esta promesa. Hay un tipo de oración que es necesario que la hagas para la siguiente etapa de tu vida. No sé si me hago entender. No es la oración, Dios mío, en tu mano conmigo este día que ya pasó, la noche que viene. No sirve esa clase de oración para que enfrente lo que estás viviendo. No, es una oración más intensa donde te encuentras con Dios. Para algunos, no sé, por alguna razón, quiero ir concluyendo con esto. Cuando estamos en esa etapa del discipulado, donde los problemas se intensifican y la vida se hace más difícil, uno nunca deja de trabajar. Se me está cayendo la familia, se me está cayendo el mundo entero, pero hay que ir a trabajar, porque después de que como, por alguna razón, nunca dejaríamos de comer. Yo me enfermo, pero yo no dejo de comer. Si yo dejo de comer cuando estoy enfermo, la cosa sí está grave, pero yo no dejo de comer. Uno nunca deja de comer cuando los problemas se intensifican. Nunca dejaríamos a nuestra familia, seguiríamos si el papá, la mamá, el hijo le dice al papá, a la mamá, mami, te necesito. A veces el papá y la mamá sacan fuerza mía. Y si es algo difícil, aquí estoy, cuenta conmigo. Se metieron con mi hija, ¿qué es lo que es? Y puedo estar cansado, pero ¿qué es lo que pasa con la familia? O sea, uno saca fuerza para las cosas que son significativas. Nunca dejaríamos de hacer muchas cosas que significaran nuestra existencia. Pero por alguna razón, y ustedes me dirán qué es lo que pasa, yo me identifico. Cuando vienen los problemas, sí dejamos de congregarnos. Sí dejamos de orar. Sí dejamos de buscar a Dios. Sí dejamos de evangelizar, sí dejamos de estudiar la Biblia. Por alguna razón Dios deja de ser necesario cuando la vida se hace difícil. ¿Por qué? ¿Les ha pasado? Y yo quiero desafiarte con esto. En esta mañana debes comprender y asegurarte de que cuando estás en esa etapa del discipulado, donde las cosas se compliquen, busca a Dios más de lo que estabas acostumbrado a hacer. Búscalo. A veces no vas a tener la fuerza para hacerlo tú solo. Búscalo en comunidad, pero búscalo para que te prepares. Toma el ejemplo de Jesús, que sabiendo que va a ir a Jerusalén a enfrentar el sufrimiento de la cruz, se fue al monte alto a buscar a Dios, más de lo que estaba acostumbrado a hacer. Se fue al monte alto a sostener su fe, a fortalecerse. Asegúrate de que cuando estés pasando por eso, cuando lo vayas a pasar, que tu compromiso con Dios sea más radical del que estabas acostumbrado. Escuché el testimonio, con esto termino, de una hermana que estaba pasando por una prueba bien difícil, eso de los hijos en drogadicción y todo eso. Y la hermana no podía dormir y se trasnochaba y todo eso. Y llegaba al culto, y cada vez que llegaba al culto, se dormía. Se dormía. De lo cansada que estaba. De lo cansada que estaba de esperar al hijo, de lo cansada que estaba de estar orando. Pero venía al culto. Y el pastor un día se acerca y no sabe lo que está pasando. Le pregunta, hermana, ¿qué es lo que te está pasando? Y
Ella le dijo, pastor, lo que pasa es que estoy pasando por esta situación bien difícil, pero yo quiero, en esta etapa difícil de mi vida, yo quiero reafirmar mi compromiso con Dios, de que a pesar que yo no tenga fuerzas, a pesar que me esté durmiendo, yo quiero que Él sepa que yo sigo siendo fiel, aunque no tenga fuerza. El pastor casi que le pone un coche, hermano, disculpe, no, bienvenida. Siga viniendo. Necesitamos que en medio de esos momentos tan difíciles, asegúrate de que tu compromiso con el Señor siga siendo fiel y lo sigas buscando. Y entres en la montaña y te encuentres con Dios para que venzas y huya ese demonio, ese problema. Oremos por eso entonces. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta mañana. Algunos estamos pasando por batallas espirituales difíciles. Algunos ya pasaron por eso, pero otros apenas la van a enfrentar. Por favor, danos tu gracia para enfrentar nuestras batallas como Jesús las enfrentó, para hacerte fiel y estar comprometidos contigo, a pesar de que el mundo se nos está derrumbando. Por favor, ayúdanos a enfrentar nuestras batallas espirituales. Ayúdanos a enfrentar esta nueva etapa de nuestro discipulado, subiendo a la montaña y encontrarnos contigo. Por favor, afirma nuestra identidad. Por favor, fortalece nuestra fe. Por favor, renuévanos y sosténnos, Señor, fuerte. Danos tu gracia. Dale fuerzas al que está cansado en esta mañana. Dale una palabra tuya en la soledad y en la intimidad al que está buscando dirección para lo inevitable que tiene que vivir esta semana o en las próximas semanas. Dale una palabra tuya, Señor, que lo refresque, que lo renueve, que lo prepare para eso, Señor. Y que descanse en esa promesa. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Afírmanos. Afirma tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.